Maestros, ¿alguna vez se han enamorado de un estudiante y, de ser así, cómo se sintieron consigo mismos? Estaba en el último año de la escuela secundaria y me ofrecí como profesora asistente en una escuela secundaria local para un maestro de sexto grado. Había un estudiante de sexto grado en la clase a la que ayudé que obviamente pensaba que yo era atractiva. Y otro estudiante me dijo que decía que yo era atractiva. Me sentí halagada porque pensé que mi yo de sexto grado estaría absolutamente enamorado de él, ya que habría sido un 10 décimos para mí en apariencia. Observaba cómo se comportaban otras chicas con él y cómo él se comportaba con ellas. Ninguna de ellas parecía estar enamorado de él y de hecho estarían molestos con él. No podía entenderlo, pero para mi sorpresa, él me trataba con respeto y era dulce conmigo porque, según mi experiencia, parece un idiota. De hecho, había considerado la idea de mantenerme en contacto y esperar a que él creciera y madurara. Sin embargo, nunca expresé abiertamente interés en él, a pesar de que yo era menor de edad y lo traté como a todos los demás. Siempre me he visto casándome con un hombre mayor que yo. Mi profesora de inglés de secundaria estaba enamorada de mí. No era obvio, pero lo vi. Ella era una BBW según la clasificación de mis amigos, teníamos 14 años en ese momento. Realmente la deseaba. A menudo me quedaba mirando sus muslos y sus caderas, extremadamente anchas, en clase. A menudo me escogía para responder preguntas y era más relajada conmigo, aunque un poco estricta con los demás, como si fuéramos buenos amigos. Definitivamente era una buena maestra. Pasaron unos años y acabo de terminar la universidad. Recibo una solicitud de Facebook de mi profesora de inglés. Inmediatamente supe por qué me agregó. Tenía 22 años cuando trabajó con nosotros. Nos juntamos y tuvimos relaciones. Viví con ella durante un par de meses y me mudé. Eso es todo. Ella simplemente esperó hasta que tuve edad suficiente y, sinceramente, hizo maravillas que cualquiera de las otras chicas con las que estuve. Solía enseñar programación de nivel inicial en una escuela de arte para estudiantes universitarios y luego a nivel de posgrado. Sucedió todo el tiempo, pero nunca me sentí mal por eso, porque ellos eran adultos y yo tenía la misma edad. Obviamente, no podía actuar sobre nada como una cuestión de política, y ciertamente no dejé que eso afectara mi calificación. Pero maldita sea, fue difícil, especialmente en los dos casos en los que pude ver que era mutuo. O tal vez no lo fue y simplemente querían mejores notas. No lo sé, ambos obtuvieron C de todos modos. Sí, hace unas pocas semanas. Este fue un curso de 3 meses. Desde el día 1, una hermosa chica de 20 años comenzó a coquetear conmigo. Era muy susceptible todo el tiempo y todos los demás estudiantes tenían claro que le gustaba. Por supuesto que fue halagador. Ella me sugirió que el último día saliéramos, tomáramos unas copas y bailáramos. El último día me escapé y nunca volví a hablar con ella ni con ninguno de los otros estudiantes. Ocurre de vez en cuando, de hecho, como 1 o 2 veces al año, y siempre los ignoro, aunque hubo una excepción. En pocas palabras, mi novia real alguna vez fue mi alumna. Hemos estado juntos durante 3 años. Pero debo aclarar que no empezamos a salir hasta que ella se graduó. Estoy tan feliz que ni siquiera se me ocurriría engañarla. Profesor universitario aquí. Tengo muchos estudiantes guapos, pero la atracción suele durar lo que les lleva a abrir la boca. ¿Qué puedo decir? Cuando tienes 30 y tantos, los jóvenes de entre 18 y 22 años de repente te parecen muy superficiales e inmaduros, créame. Llegarás a pensar de la misma manera. Pero luego tuve una estudiante que no solo era increíblemente hermosa sino también muy madura para su edad y tenía muchos intereses similares a los míos. Y lo que es mejor, como ella era nueva en Estados Unidos, desde Inglaterra, también estaba un poco perdida y confundida y le dije que podía hablar conmigo cuando quisiera si necesitaba consejo y orientación. Ella lo hizo por un tiempo, pero yo nunca hice nada más que hablar con ella, por muy atraído que me sintiera por ella. Intentar hacer un movimiento habría sido algo muy complicado porque las relaciones entre estudiantes y maestros son muy tabú. La cuestión es que, a medida que se adaptó a Estados Unidos, empezó a venir con menos frecuencia porque ya no necesitaba nuestras conversaciones. Después de que terminó la clase, ya casi no me encontraba con ella.
Así que la oportunidad nunca se presentó. Ahora lo veo como algo para mejor. Incluso si ella hubiera estado interesada en mí, y no creo que lo estuviera, estoy bastante acostumbrado a que mis alumnos, incluso los más maduros, automáticamente me vean como un viejo. A pesar de que ahora tengo 31 años y esto fue hace un par de años, si hubiera tenido una relación con ella y nos hubieran atrapado, podría haber sido el final de mi carrera, o al menos me habría metido en muchos problemas, pero también descubrí que poco después de que terminó la clase y dejé de verla con frecuencia, ella también desapareció de mis pensamientos y volví a interesarme por mujeres de mi edad que preferiblemente no son mis alumnas. De hecho, me alegro de que ya no me moleste porque siento que sería más que patético que alguien como yo estuviera tan perdidamente enamorado de un estudiante. Yo personalmente no, pero tenía un chico que se graduó en mi año 2012. Estaba saliendo en secreto con nuestra profesora de inglés en el grado 12. No es gran cosa, ella era 4 años mayor. Comenzaron a salir 2 semanas después del año escolar ese año y él la dejó embarazada. Se casaron en junio pasado. Fue una situación muy extraña para todos nosotros que lo sabíamos ya que ella fue muy abierta con las niñas de la clase cuando nuestra maestra principal estuvo fuera por unos días. Creo que mucha gente subestima la cantidad de influencia que tienes como profesor joven, en sus 20, y exitoso sobre los adolescentes de secundaria. No sé cómo decir esto, pero tienes una especie de ventaja como profesor joven porque no pueden relacionarse tanto con los profesores más veteranos. Los estudiantes ven una versión algo idealizada de ti, y si quisieras, es bastante fácil aprovechar esa confianza. Esto es por qué las relaciones entre profesores y estudiantes son evitadas por los profesores. Porque es difícil distinguir lo que es real de lo que es un subproducto de esa relación especial de mentor. Si crees que tu estudiante es el indicado o algo así, simplemente mantente en contacto y contáctalo cuando sea un adulto, mentalmente. No cuando cumpla 18 y se gradúe. Fui asistente de enseñanza en una clase de dibujo durante un par de semestres. Era el tipo de posición de asistente en la que el profesor te entregaba el plan de estudios para el semestre y tú enseñabas una de sus clases. Había una chica que parecía una especie de diosa persa. Y además, tenía un talento asombroso, lo que me atraía aún más hacia ella. Llegamos a la parte de la clase en la que empezamos a hacer retratos. Tomaba voluntarios de la clase y todos dibujábamos a esa persona. Iba alternando entre dar críticas al trabajo de los estudiantes y hacer el retrato yo mismo. Porque observar es una excelente manera de aprender. Los primeros retratos salieron muy bien. Estaba en mi mejor momento como profesor. Y mis retratos estaban a la altura de mis estándares. Como buen gesto, le daba el retrato al modelo cuando terminábamos, el primero me pidió el suyo. Y simplemente se convirtió en una costumbre. Luego llegó su turno. Lo que sucede con el dibujo es que debes ser capaz de ignorar las ideas preconcebidas de tu cerebro sobre lo que estás viendo y analizar la información visual de manera analítica. La encontraba tan hermosa que, por primera vez en mi vida, no podía hacerlo. Dibujaba, borraba, dibujaba, borraba. No me movía tanto como antes, porque estaba tan frustrado de no poder dibujar a la única persona en la clase que quería dibujar. Terminamos. Y resultó estar bien, no genial, solo bien, aún se lo di, pero honestamente me avergonzaba. Al final de la última clase de retratos, uno de los modelos preguntó cómo les había ido. Esto llevó a una discusión sobre cómo les había ido a todos. La diosa persa hizo la pregunta inevitable. Le dije que era difícil de dibujar. Ella preguntó por qué. Inmediatamente lamenté mi respuesta inicial. Creo que dije algo sobre sus rasgos siendo inusuales o algo vergonzoso. Quería decirle que era demasiado hermosa, pero no pude. Si estás leyendo esto, diosa persa, lo siento, debería haberte dicho que eras hermosa. Tuve un estudiante en particular que pensé que era casi insoportablemente sexy. Literalmente me sonrojé cuando habló y oí mi voz haciendo ese tono más agudo que hace cuando siento una fuerte atracción. Si estaba físicamente muy cerca de él, mi piel hormigueaba. No fue solo un caso de disfrute estético, fue una experiencia completamente visceral. Sin embargo, mi interés en él era y es secundario a mis deberes, responsabilidades y ética.
por lo que hice todo lo posible para tratarlo con el mejor comportamiento profesional posible. Cualquier cosa que hubiera hecho con él nos habría causado problemas a ambos y habría provocado que los estudiantes de la clase con él, con quienes también tenía un deber, hubieran tenido una peor experiencia de la clase y de su educación en la universidad. Cualquier cosa que hubiera hecho con él habría sido explotadora, no sexy. Esa es una diferencia importante. Y lo digo como alguien a quien le gusta lo pervertido. Los profesores no están muertos, es decir, nos fijamos en las personas que nos resultan atractivas. Pero la ética también es importante. Y habría pensado mucho menos en mí mismo si me hubiera permitido algo. Estoy en condiciones de juzgar mi propio comportamiento y lo haré. Es una de las cosas más halagadoras que un atractivo estudiante se interese por una materia que estás enseñando. Ella es una estudiante de pregrado y tú estás asistiendo a la enseñanza de una materia en la que tienes un profundo interés. Claro, sus preguntas son de principiante, pero ella está entusiasmada y tiene curiosidad por tu campo friki en el que básicamente trabajas solo. Si pasas el primer año sin hacer ninguna tontería, al siguiente año asistes a la misma clase. Conoces a un grupo completamente nuevo de estudiantes y luego te das cuenta de que hay una nueva cosecha de jóvenes atractivos que se parecen mucho a tu primer amor del año pasado y que probablemente vas a dar más o menos la misma ayuda a tus estudiantes que el año pasado. Hasta que te das cuenta de que en clase estás ayudando a todos a perfeccionar su comprensión y avanzar mientras trabajas con pocos compañeros en la misma materia que muchos superficialmente toman interés y avanzan año tras año. Trabajo en una escuela costosa que enseña a niños de 4 a 7 años. Algunas de mis estudiantes tienen madres con esposos que trabajan 80 horas a la semana y se mostraron muy interesadas en mí. Una en particular envió a su hija a la escuela con productos para el cuidado de la piel, genial, chocolates y vino en diferentes ocasiones. Ella seguía intentando quedar conmigo fuera de la escuela y quería fotos de mí y su hija juntas. Cuando finalmente entendió que no iba a suceder, sacó a su hija de mi clase y la retiró de la escuela. Fue extraño. Doy tutorías en la universidad como estudiante de posgrado de último año. Un estudiante, a quien, sí, me pareció atractivo, coqueteó conmigo después de nuestra última tutoría, invitándome a tomar un café. Yo, con cierta reticencia, porque era atractivo para contextualizar. También soy un chico, le dije educadamente que estaría muy ocupado el resto del trimestre, pero que podía enviarme un correo electrónico el próximo año si deseaba mantenerse en contacto. Eso estaría bien, entendió la indirecta. Ningún atractivo estudiante de primer año vale la pena arriesgar el potencial de una carrera académica. Además, nuestro manual de asistentes de enseñanza no tiene reglas para este tipo de situaciones y realmente debería tenerlas. No soy profesor, pero cuando estaba en el 10º grado, 16 años, tuve un profesor recién graduado de la universidad, 23 años, y cuando me gradué, intercambiamos números para tomar un café o algo así. Un par de meses después, recibí una serie de mensajes de texto borracho de él diciendo, estoy muy borracho. No le digas a nadie, pero creo que eres realmente atractiva. No le respondí porque sabía, o al menos pensaba, que vería esos mensajes por la mañana y se arrepentiría. Pero aún así, a veces me enviaba mensajes diciendo que si no fuera su antigua estudiante, definitivamente querría salir conmigo. Solía enseñar en la universidad y una vez, en cada pocas clases, habría una mujer realmente atractiva. Una adulta, en sus primeros 20 años. Pero una estudiante. La cuestión es que, después de 2 o 3 clases, me daba cuenta de que no sentía ninguna atracción por ella en absoluto porque parecía tan inmadura y ingenua. No quiero que suene cruel. Simplemente me atraen las personas que tienen tanta experiencia de vida como yo. O más. Por lo que las personas mucho más jóvenes que están comenzando la universidad pueden parecer muy atractivas y, de hecho, incluso pueden ser muy inteligentes, pero su sentido de lo que era el mundo basado en la experiencia acumulativa parecía bastante limitado. Así que básicamente dejé de sentir más que una atracción pasajera por ellas. De la misma manera en que te sientes cuando pasas junto a una mujer guapa en tu oficina. Nunca hubo una atracción real en absoluto. Mi padre fue el profesor de la universidad de mi madre.
Él estaba casado. Tuvieron un romance. Han estado casados durante 45 años. Mi hermano y yo somos felices y estables. Al igual que la relación de mis padres. Leyendo todas estas respuestas, siento pena por todas las personas que se abstuvieron de involucrarse con estudiantes adultos debido a las reglas universitarias. La narrativa típica dice dinámica de poder bla bla, pero los adultos deberían tener permitido tomar sus propias decisiones y cometer sus propios errores. Una vez que cumples 18 años, eres una persona independiente. Claro, a veces las relaciones entre profesores y estudiantes, adultos, no funcionan. También a veces cualquier otro tipo de relación no funciona. Imponer reglas y la amenaza de despidos a dos adultos que hacen lo que eligen libremente es fascismo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.